El dolor todavía me cala los huesos. Mario, el hombre con el que compartí casi toda mi vida, ya no está. En su lugar, un vacío profundo y la ausencia de su voz son todo lo que queda. Lucrecia, mi nuera, me ha indicado que me mude a la azotea, un rincón pequeño apartado del resto de la casa. No he dicho nada. Después de todo, ¿qué más puedo decir? Ella ha tomado las riendas desde que Mario falleció y yo simplemente me he quedado atrás observando. El primer día en la azotea todo estaba tan en silencio. Desde la ventana del pequeño cuarto que me han asignado podía ver a Lucrecia reorganizando la casa, ordenando todo a su manera. Me sorprendió lo rápido que lo hizo, cómo con una mano firme logró transformar el hogar que alguna vez compartimos en algo casi irreconocible. El olor que ahora llenaba la casa no era el de las cenas familiares, ni el de las risas de Mario en el comedor. Era un olor frío de control y de distanciamiento. Cada movimiento que hacía mi nuera en la planta baja resonaba en mi cabeza. Desde aquí, en mi desván, me sentía como un espectro, una presencia que ya no pertenecía, que no tenía espacio en ese hogar. La casa que alguna vez estuvo llena de vida, ahora parecía un cascarón vacío, reflejando las decisiones que Lucrecia tomaba a cada paso, decisiones que no me incluían. El pequeño cuarto al que me han relegado está lleno de recuerdos, pero de los míos. Los muebles que solían ser parte del corazón de la casa ahora están arrinconados. Esta azotea, esta cárcel autoimpuesta, es el último vestigio de un tiempo que ya no existe. Mientras el sol comenzaba a ponerse, una nueva sensación se instaló en mi pecho, la certeza de que mi lugar en esta casa ya no está aquí. Solo quedaba observar, esperando como siempre lo había hecho. Pero esta vez algo en mí estaba cambiando. La noche había caído y el silencio en la azotea se volvía cada vez más pesado. Me encontraba sentada en la cama mirando una fotografía en la que Mario y yo estábamos abrazados sonriendo. La imagen me dolía como una herida que nunca termina de sanar. En esa fotografía, él estaba tan lleno de vida, tan lleno de amor. Recuerdo perfectamente cómo la casa se iluminaba con su risa, cómo sus pasos resonaban en cada habitación. Mario llenaba todos los rincones con su presencia, y ahora todo se sentía vacío. Me sentí una extraña en mi propia vida, atrapada entre los recuerdos de un pasado que ya no existía y un presente que parecía no tener lugar para mí. La idea de adaptarme a esta nueva realidad era cada vez más difícil de aceptar. La casa que había sido el centro de mi mundo, donde compartí tantos años con él, ahora me parecía ajena. Todo había cambiado, incluso mi propio lugar dentro de ella. Mi hija política, Lucrecia, estaba creando una nueva vida aquí, pero a mí me relegaban a un rincón olvidado como si ya no importara. La angustia me empezó a ahogar. Recordé cómo Mario solía decir que había un lugar especial en la casa que debía dejar cerrado. Siempre era el mismo, el último cajón de su escritorio. No recuerdo haberlo visto nunca abierto, ni siquiera cuando todo parecía estar bien. Me dijo una vez, con una sonrisa en los labios, que ese cajón guardaba cosas que no debía ver. Lo dijo de una forma que me hizo sentir como si fuera un secreto entre él y la casa, algo que nunca me perteneció. Esa noche, algo en mí cambió. Algo me empujó a mirar ese cajón, a ver qué guardaba Mario ahí. Tal vez había algo que explicara todo lo que ahora me resultaba tan confuso. Sin pensarlo demasiado, me levanté. Decidí que ya era hora de abrirlo. Los días pasaban, y con ellos la sensación de estar fuera de lugar en mi propia casa se hacía cada vez más palpable. Lucrecia y Julián parecían no verme. Era como si mi presencia ya no tuviera peso, como si fuera una sombra que de vez en cuando se cruzaba por el pasillo y ellos no se dieran cuenta. Me pedían hacer cosas insignificantes, como encontrar un par de zapatos viejos que nunca me habían pedido antes, o traerles algo que no tenía sentido. Cuando lo hacía, desaparecían por horas dejándome sola, observando cómo ellos vivían sus vidas sin que yo formara parte de nada. A veces, cuando los veía reunidos en la sala o en la cocina charlando animadamente, sentía un vacío que me invadía el pecho. Yo estaba allí en la misma casa y sin embargo no formaba parte de su mundo.
Los veía a través de la ventana de mi pequeño cuarto en la azotea, riendo, comiendo, compartiendo momentos como una familia unida. Todo aquello que alguna vez fue mío, ahora parecía ser de ellos, y yo me encontraba fuera de esa burbuja, observando desde una distancia incómoda. Lucrecia siempre tenía una sonrisa cortés, pero había algo en su mirada que no terminaba de encajar, un leve destello de desdén tal vez, que me hacía sentir más invisible que nunca. Incluso Julián, que solía ser un niño cariñoso, me evitaba a veces incluso con indiferencia. No comprendía que había cambiado, pero algo no estaba bien. La sensación de claustrofobia crecía dentro de mí y cada rincón de la casa parecía volverse más estrecho. Las paredes que antes habían sido testigos de mis risas, de mis días felices, ahora me oprimían, me cerraban como si quisiera escapar, pero no supiera cómo. Algo me decía que lo que estaba ocurriendo no era solo falta de consideración. Había algo más, algo oscuro que se escondía bajo las apariencias y necesitaba saber qué era. A medida que los días se alargaban, la necesidad de entender lo que estaba sucediendo en mi vida crecía con fuerza. Ya no podía soportar la idea de estar encerrada en la azotea ignorada y relegada a un rincón oscuro de la casa que una vez fue llena de risas y recuerdos felices. No importaba cuántas veces me decía que debía adaptarme, había algo que me decía que aún quedaban secretos por descubrir, algo que podría cambiar todo. Finalmente, una tarde después de un largo día de silencio y soledad, tomé una decisión. Subí hasta el despacho de Mario, al lugar donde él siempre guardaba sus cosas más personales. El cajón que nunca pude abrir, el que siempre había estado cerrado a cal y canto, me llamaba con una fuerza que ya no podía ignorar. Mi corazón latía con fuerza mientras mis dedos rozaban la madera gastada, sintiendo la resistencia del metal del candado. Respiré hondo y con un pequeño destornillador logré abrir la cerradura. Mi mano temblaba, pero mi curiosidad me impulsaba hacia adelante. Al principio solo encontré papeles viejos, cartas amarillentas y algunas fotos de su juventud, recuerdos de un tiempo en que yo no existía, momentos que no tenían nada que ver conmigo. Pero al fondo del cajón, algo me hizo detenerme. Un pequeño objeto brillaba débilmente envuelto en una tela de terciopelo. Lo saqué con cuidado y descubrí que era una pequeña caja metálica con llave. Mi corazón se aceleró. ¿Qué podía ser eso? ¿Por qué Mario había guardado esa caja en el fondo del cajón de manera tan oculta? Con manos temblorosas giré la llave que estaba guardada junto a la caja y la abrí. Dentro había una serie de documentos cuidadosamente guardados, perfectamente doblados. Mi mirada se desvió rápidamente hacia ellos y mi mente comenzó a procesar lo que estaba leyendo. Mario, mi querido Mario, había dejado un testamento secreto oculto de todos. Entre los papeles había también registros bancarios activos que jamás supe que existían y una cuenta con una suma de dinero impresionante. Algo no cuadraba. ¿Por qué había mantenido todo esto en secreto? ¿Qué clase de vida había llevado sin que yo lo supiera? Cada palabra que leía me dejaba más desbordada. Este era el último misterio que Mario había dejado, y estaba claro que no lo había hecho sin razón. Algo mucho más grande y profundo se escondía en esas páginas, y yo estaba a punto de descubrirlo. Las páginas en mis manos se volvían cada vez más pesadas. Tenía entre mis dedos una fortuna que nunca imaginé que existía. Los documentos, las cuentas y los registros bancarios que había encontrado en el cajón de Mario me revelaban un mundo que había permanecido oculto a mis ojos. Todo lo que había creído saber sobre nuestra vida juntos parecía desmoronarse bajo el peso de este descubrimiento. Mi corazón se dividía en dos. Por un lado, sentía una tentación insostenible de tomar esa riqueza, de aprovecharla para hacer algo por mí misma después de tantos años sacrificados, de tantos momentos en los que mi vida había girado en torno a los demás. Había dado todo por mi familia, había puesto mis sueños a un lado, y ahora esta fortuna podría ser la llave para mi libertad, para una vida en la que ya no dependiera de nadie. Pero por otro lado, sabía que si revelaba esta información, todo cambiaría. Mi relación con Julián, mi hijo, y con Lucrecia, su esposa, quedaría irremediablemente rota. Mi hijo nunca podría perdonarme
el haber ocultado algo tan importante. Lucrecia, por su parte, jamás me aceptaría de nuevo. La idea de perderlo todo me llenaba de un profundo miedo, pero ¿acaso no había ya perdido tanto? ¿No había sido relegada al olvido, ignorada por ellos? Los sacrificios que hice por su bienestar, el amor que di durante todos esos años, no parecían haber significado nada para ellos. Lucrecia, con su arrogancia, me había dejado en la azotea como si no tuviera valor alguno. ¿Realmente merecían saber de esta fortuna después de todo lo que había sufrido en silencio? La culpa me carcomía mientras tomaba una decisión que podría cambiar mi vida para siempre. Debería compartir esta herencia con ellos con la esperanza de sanar algo que ya se había roto, o debería guardarla para mí y vivir por fin en paz. Cada paso hacia una u otra opción parecía llenar mi alma de un miedo profundo, pero ya no había vuelta atrás. Durante días me debatí entre la culpa y el deseo de encontrar una salida. Estaba convencida de que la fortuna que había descubierto podría darme una vida nueva, pero las dudas seguían acosándome. Entonces, algo en la actitud de Lucrecia comenzó a inquietarme. No era solo su indiferencia habitual. Había algo más en su comportamiento que me hacía sentir incómoda. Lo primero que noté fueron sus conversaciones telefónicas. Se retiraba a su oficina con un tono de voz bajo y cada vez que terminaba una llamada parecía más nerviosa. Al principio pensé que estaba exagerando, que quizás mi mente jugaba trucos debido al estrés que estaba viviendo. Pero algo me decía que no era así. Una tarde, cuando Lucrecia salió para hacer unas compras, tomé una decisión. No podía seguir viviendo con esta sensación de desconfianza. Me dirigí a su oficina, un lugar al que nunca me había atrevido a entrar. Todo estaba meticulosamente ordenado, pero en su escritorio, en un cajón oculto, encontré unos papeles que parecían fuera de lugar. Eran documentos que hablaban de transferencias de dinero de cuentas bancarias en el extranjero y de movimientos financieros que nunca había escuchado antes. El nombre de Mario no figuraba directamente, pero el patrón de transacciones y las fechas coincidían con la época en la que él había estado vivo. Al principio no podía creer lo que veía. ¿Cómo era posible que Lucrecia estuviera involucrada en algo tan oscuro? Los papeles sugerían que no solo conocía la fortuna secreta, sino que había estado manipulando los fondos a su favor. Mi corazón se aceleró mientras las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Lucrecia no solo había ocultado información a mi familia, sino que ahora estaba jugando un juego peligroso con dinero que no le pertenecía. No sabía qué hacer con esta nueva información, pero una cosa era clara. Lucrecia no era quien decía ser. Después de días de acumular pruebas y pensamientos, sabía que ya no podía seguir callando. La tensión entre Lucrecia y yo estaba creciendo y mis sospechas ahora eran certezas. No iba a quedarme con la duda, no iba a permitir que me siguieran ignorando o manipulando. Una tarde, mientras estábamos todos en la casa, aproveché un momento para hablar. Lucrecia y Julián parecían estar discutiendo sobre algo trivial en la sala, pero el peso de la verdad me apretaba el pecho. Sin más rodeos, decidí que era el momento. Me dirigí a ellos con una determinación que no había sentido en mucho tiempo. Lucrecia, Julián, comencé mi voz firme. Sé lo que está pasando aquí. Sé sobre el dinero, sobre la fortuna secreta de Mario. El aire se volvió espeso y pude ver el cambio inmediato en las expresiones de ambos. Lucrecia se puso nerviosa. Sus ojos rápidamente buscaban algo, pero no encontraba palabras para defenderse. Julián, por su parte, parecía desconcertado sin saber cómo reaccionar. ¿De qué hablas, Carmen?, preguntó Lucrecia tratando de sonar calmada, pero su tono era falso, tan forzado como su sonrisa. Eso no tiene sentido. No la dejé seguir. Abrí la carpeta que había encontrado en su oficina, la misma que contenía los papeles que tanto me atormentaban, y los dejé sobre la mesa frente a ellos. Los documentos, las transacciones, la cuenta secreta. Todo estaba ahí claro como el agua. Mario dejó todo en mi nombre, dije, mirando a Julián, quien de repente parecía mucho más pálido de lo que era normal. Esto no es solo tuyo ni de Lucrecia. Es mío también. Todo lo que pensaron que podrían ocultar está aquí. Lucrecia intentó cambiar de tema,
alegando que todo era un malentendido, pero yo ya no la escuchaba. Ya no podía confiar en nada de lo que decía. Julián, sin embargo, no podía evitar mirar los papeles con una mezcla de incredulidad y miedo. No sabía si era más por el dinero o por lo que su madre había estado escondiendo. Con esa revelación sentí cómo el poder cambiaba de manos y supe que las decisiones que tomara a partir de ahora serían cruciales. La revelación fue como una bomba en medio de una habitación tranquila. La expresión de Lucrecia se tornó sombría, sus ojos, que antes eran altivos, ahora reflejaban una furia contenida. No podía creer lo que había sucedido, que sus secretos ya no eran suyos, que Mario había dejado todo a mi nombre y no al de ella. Estaba acostumbrada a ser la que controlaba la situación, pero esta vez había perdido. «Esto no tiene sentido, Carmen», dijo Lucrecia, su tono lleno de rabia contenida. «Mario jamás habría hecho algo así. Deja esos papeles y olvídalo. Es un error, un malentendido». Su voz temblaba, pero se esforzaba por mantener la compostura. Trataba de imponer su voluntad de retomar el control, pero sus palabras no alcanzaban. Yo sabía lo que había encontrado. Sabía lo que había perdido. Julián estaba callado mirando la situación desde un rincón, como si aún no pudiera procesar lo que acababa de suceder. Por un momento me sentí sola, en medio de todo, enfrentando una batalla que ni siquiera había comenzado de la manera correcta. El amor por su madre lo mantenía en silencio, pero su mirada furtiva hacia los papeles revelaba una duda creciente. «Madre, esto no es lo que parece», dijo finalmente, casi como si estuviera pidiendo perdón por la revelación. «Lucrecia tiene razón en algo. No todo esto está claro, tal vez hay algo que no entendemos». Su voz no sonaba decidida, y eso me dolió más que sus palabras. Lo que más me dolía era ver cómo mi propio hijo se dejaba arrastrar por la manipulación de Lucrecia. Mi vida había estado en sus manos y ahora sentía que la mía se desmoronaba. Sentía que había ganado una batalla, pero la guerra recién comenzaba. Las amenazas que venían de Lucrecia no eran solo palabras vacías. Veía en sus ojos que estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para recuperar lo que consideraba suyo. Al día siguiente recibí una llamada que me heló la sangre. Lucrecia estaba dispuesta a todo. El aire en la habitación estaba cargado de tensión. Los días de incertidumbre y miedo se habían transformado en una férrea determinación. Carmen, con los papeles de Mario en las manos, sabía que este era el momento decisivo. Ya no tenía miedo de Lucrecia, ni de las amenazas vacías que había lanzado. Su manipulación ya no funcionaba sobre mí. La verdad estaba de mi lado. «Sé lo que intentas hacer», Lucrecia, dije con firmeza, observando su rostro endurecido por la rabia. «Pero no me vas a intimidar. Mario dejó todo esto para mí y ya no voy a permitir que sigas jugando con mi familia, con mi vida». Mi voz resonaba fuerte, clara como nunca antes. Podía ver cómo el rostro de Lucrecia se transformaba, cómo sus ojos se llenaban de odio y desconcierto. Se había acostumbrado a tenerlo todo bajo su control, pero ahora la situación era diferente. Ahora era yo quien dictaba las reglas. Julián, parado a mi lado, parecía estar en shock. No quería creer lo que sucedía, pero yo sabía que las pruebas eran irrefutables. No podía escapar de la realidad. «Madre, por favor, esto no es necesario», murmuró con un tono entre resignado y confundido, pero ya era demasiado tarde. Yo había hecho mi elección. Lucrecia intentó dar un paso hacia mí, su cara roja de furia. «No sabes lo que estás haciendo, Carmen. Estás destruyendo a tu propio hijo. ¿Cómo puedes ser tan egoísta?». Su voz temblaba, pero no lograba penetrar la coraza de mi determinación. No le respondí. La venganza no consistía en palabras vacías. La venganza se encontraba en la calma, en el control. Sabía que tenía el poder ahora y no iba a ceder ante nadie. Mi corazón palpitaba con una mezcla de alivio y satisfacción. Había tomado el control de mi vida y finalmente era libre. Cuando Lucrecia vio que no iba a rendirme, su rostro pasó del enojo a la desesperación. Pero ya nada podía detener lo que había comenzado. El momento había llegado. Con los documentos en mano, con la verdad completamente revelada, sabía que tenía que tomar una decisión definitiva.
Mario me había dejado más que una fortuna. Me había dejado la posibilidad de hacer algo que nunca me atrevía a hacer mientras él vivía. Durante años me había sacrificado por mi familia, poniendo a todos antes que a mí misma. Pero esa etapa había terminado. Ahora era mi turno. Miré la cuenta bancaria, las propiedades y todo lo que Mario había acumulado. El dinero podría ofrecerme seguridad, una vida cómoda y sin preocupaciones. Podría quedarme con todo a hacer que Lucrecia y Julián vivieran la amarga realidad de haber perdido el control. Pero no era eso lo que quería. El dinero no era mi objetivo y nunca lo había sido. Lo que realmente anhelaba era algo que Mario nunca entendió: la libertad de vivir mi vida a mi manera, sin depender de nadie, sin estar sometida a la voluntad de otros. Decidí usar la fortuna de Mario para hacer realidad un sueño que siempre guardé en silencio: abrir una escuela para mujeres mayores. Un espacio donde pudieran encontrar apoyo, aprender y crecer. A lo largo de los años vi cuántas de nosotras nos perdemos en los roles que nos asignan sin tiempo para nosotras mismas. Quería crear un lugar donde otras pudieran hallar lo que yo finalmente había encontrado: fuerza, autonomía y una voz propia. Llamé a un abogado asegurándome de que todo quedara legalmente en orden. No era solo una cuestión de dinero, era una cuestión de dar el primer paso hacia mi propia vida. Mientras tanto, Lucrecia y Julián, aunque derrotados, tuvieron que aceptar lo que ya sabían: el control ya no estaba en sus manos. Aunque intentaron resistirse, ya no quedaba lugar para sus manipulaciones. Pero sabía que esto no era el final. La batalla por el respeto y la justicia había sido ganada, pero algo me decía que la lucha por mi libertad, por mi lugar en el mundo, aún no había terminado. El futuro se extendía ante mí incierto y prometedor,